buenas tardes, días, noches a todos y a todas, dependiendo a la hora a la que nos estéis escuchando, y bienvenidos un día más a Través de la Niebla. Hoy os traigo un episodio de los que huelen a crema solar, a salitre y a pura nostalgia, porque arrancamos la segunda parte de nuestro cineclub de verano y no es un episodio cualquiera. Hoy cerramos el chiringuito. Recogemos las toallas, colgamos el cartel de cerrado por vacaciones, porque estamos en el gran final de temporada de A Través de la Niebla. Si en el episodio anterior vimos cómo el sol y el aislamiento rural derretían la cordura de los turistas, hoy vamos a cambiar un poco el foco. Hoy vamos a ver cómo la envidia, la inocencia rota y los monstruos, los de mentira y los de carne y hueso, destrozan por completo la tranquilidad de las pensiones españolas, de los barrios residenciales americanos y de las mansiones de Hollywood. Y para despedir la temporada por todo lo alto, tengo a los dos lados de esta mesa un dúo que es pura fantasía. Pedro Riutort y Lidia Lozano. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bien, muy bien aquí. Pura fantasía. Yo igual, también. Súper bien. ¿Preparados para esta segunda y última sesión de Cineclub de verano? Que la semana pasada no pudo estar Lidia con nosotros. Esta semana ya estás aquí. Y Pedro con una serie de películas que bueno, hemos propuesto entre todos. Creo que hay varias de cada uno hoy, pero vamos a empezar por una que has propuesto tú, Lidia. Vamos a empezar por la más castiza, la más española de todas. Olé. Una vela para el... ¿Cómo? ¡Olé! Una vela para el diablo del año 1973. O sea, vamos a arrancar eso barriendo para casa con una joya absoluta, extraña y única del fantaterror español, ¿no? Porque aquí en esta peli el monstruo no es sobrenatural, es la moralidad retorcida. Es una película dirigida por Eugenio Martín, una rareza súper fascinante, porque se aleja de lo que se estaba haciendo en el terror de España en ese momento, ¿no? Los vampiros, los hombres lobo, típicos de esa época, y se mete de lleno en un thriller psicológico, un poco proto-slasher. Y bueno, pues Lidia, si nos quieres contar un poco el argumento de la película. Bueno, pues... a ver, es una película, como has dicho, pues muy curiosa, sobre todo por la época en la que se rodó, porque es verdad, o sea, lo que plasma la película es lo que estaba pasando en aquella época, al menos lo que se cuenta, porque yo pues no la viví. Y era que había muchas chicas, sobre todo extranjeras, que viajaban a España y claro, en aquella época en otros países pues ya se llevaban bikinis, minifaldas y entonces se quedaban en un pueblo turístico prototípico de España en el que estaban, vamos, que lo regían unas hermanas que son como pues las típicas hermanas que te puedes imaginar cuando se habla de persona cerrada. Marufas de pueblo. Sí, exactamente, totalmente. Y entonces a ellas pues eso les empieza a molestar un poco y empiezan a acabar con la vida de sus huéspedes. Claro, simplemente es que... por moral, por lo que Sí. ellas piensan que está bien y que está mal. Al final el choque cultural es un poco el motor de la película, ¿no? Porque a esa pensión que regentan esas dos hermanas solteronas y puritanas que están interpretadas por Aurora Bautista y Esperanza Roy, que están espectaculares, pues lo que dices, no empiezan a llegar turistas extranjeras, chicas rubias, modernas, que llevan minifalda, que beben, que fuman, que disfrutan de su sexualidad sin tapujos, y son esa representación de una Europa libre frente a una España gris, encerrada en sí misma, anclada en el nacionalcatolicismo. Y entonces, bueno, las hermanas empiezan a asesinar a estas turistas, justificándolo como un castigo divino por su inmoralidad, pero el subtexto es brutal, ¿no? Porque al final no las matan por devoción a Dios, las matan por pura envidia, porque odian la libertad de esas mujeres, porque a ellas se les ha negado toda la vida. Entonces, lo fascinante de esta película es cómo usa el terror para hablar de sociología. No sé si os parece que esta pensión aislada y estas dos hermanas asesinas son en realidad la metáfora perfecta de un país entero que miraba con terror, pero a la vez con un deseo reprimido brutal a esa Europa moderna que cruzaba la frontera. Hombre, totalmente. Vamos, yo creo que Pedro puede opinar igual, ¿no? Sí, bueno, a ver, a mí es una película que me encanta, que me fascina, y ella matan a las frescas, te dirían. Porque era una palabra que se decía, esta es una fresca, y la mataban porque era una fresca. Pero yo creo que la película, a mí lo que me gustó más de la película es que
a pesar de que están esos dos bandos que vosotros habláis, me da la sensación de que lo hace desde un punto de vista como muy arbitrario, ¿no? Porque luego también cuando ella corre por aquellos matujos, ¿no? que empiezan a desgarrarla viva y tiene como un orgasmo. Tiene como un orgasmo entre el dolor y la sanación y el erotismo, porque es como erótico para ella, ¿no? Un poco me recordó a la violación, guardando las distancias, de Posesión Infernal, que con las ramas y tal, ¿no? Me lo recordó mucho. Entonces, para mí esta película es arte puro y esta escena es brutal. Y también creo que es arbitraria en el sentido de que sí, vale, ellas son dos asesinas que matan por la moralidad, pero ni unas eran tan libres, ni unas guiris las pinta tan libres, ni a otras las pinta tan, no sé cómo decirlo, tan mojigatas, sino como que la película se desenvuelve muy bien y te sabe explicar el tema sin entrar en... ¿No? Claro. Eso tenía yo aquí el apunte, ¿no? Porque hay un terror psicológico tremendo en esos personajes de Aurora Bautista y de Esperanza Roy, porque ellas matan en nombre de la decencia de Dios, pero cinematográficamente la cámara de Eugenio Martín nos muestra otra cosa. No sé hasta qué punto creéis que la película nos está diciendo que el puritanismo extremo es en el fondo, pues eso, pura envidia, pura frustración sexual. Yo creo, a ver, yo lo veo desde un punto de vista, pues yo creo que el puritanismo exacerbado, exagerado, pues puede ser por muchas causas. Una de ellas, evidentemente, puede ser la envidia, pero más que la envidia yo creo que es algo educacional, que te han enseñado a ti, que tú no toleras que otras personas rompan esas normas, ¿no? Pero ya no por envidia, sino porque consideras que eso es parte del pecado. Entonces, como para ti el pecado es lo peor, pues... Y también yo creo que es una peli muy folk horror, ¿no? Que es un término que se puso muy de moda hace unos años con Midsommar y otro tipo de películas. Y yo creo que aquí ya tenemos un folk horror pues absoluto, ¿no? Porque de cierta manera nos está hablando del folclore de los pueblos. Es que también aquellas, a ver, con todos mis respetos, irse a un pueblo, porque luego, está mal decirlo, pero muchas guiris luego venían ahí, el español, mucha libertad, pero también es verdad que el español, el torero, ¿no? Que venían a buscar eso, la sangría, el torero y el desmadre. Por eso digo que, en cierta manera, creo que la película está muy compensada, ¿no? Porque muestra, ¿no? Un poco, yo creo que, en mi opinión, más que por envidia, es por educacional, ¿no? Que son dos culturas totalmente diferentes que en cierta manera se atraen y bueno, el motivo de los crímenes a mí me fascina, ¿no? Que sea el pecado en realidad, pero las pecadoras, las frescas. Claro, yo creo que la envidia nace después. O sea, ellas primero aprenden lo que se debe y lo que no se debe hacer, y como es una enseñanza tan estricta y tan... Es que realmente también era una época en la que había tanto analfabetismo y tanta poca educación, que había mucha gente que ni siquiera sabía distinguir lo que sí era considerado pecado y lo que no. Entonces, claro, hay una línea muy fina y ellas la sobrepasan, y para ellas pues prácticamente todo lo es. Y más allá de eso, ya, claro, es que empiezan justificando el primer asesinato como que había sido un pecado, pero luego, pues obviamente saben perfectamente lo que están haciendo, y el primero vale porque es como para encontrar el perdón, pero después ya no vale. Entonces es... Bueno, claro, el primero es casi más accidental, ¿no? Porque la tiran por las escaleras a ella y a partir de ahí es cuando empieza ya la ola de sangre. De todas formas, hay una de las hermanas que sería la más manipuladora, la más estricta, digamos, aunque luego ella también tiene sus fuegos internos, y está luego la otra que a lo largo de la película descubrimos que tiene una relación con el chico que está allí trabajando y tal. Entonces como que se mezcla todo ese caldo de cultivo de frustraciones que da pie a todo lo que pasa allí, ¿no? Cuando, yo veo muy bien el cambio cuando llega la chica esa que está embarazada, que la asesinan porque no tenía marido. Luego, bueno, es que tampoco quiero destripar la película entera, pero ya me entendéis. Eran las defensoras de la moral. Y pum, sí. Que ellas creían que sí, ellas de la moral suya. Exacto. Claro, en esa época en España estaban pues las películas de Polnaski, ¿no? Que hacía Hombres Lobo, Castillos Góticos, y aquí el terror es súper hipercostumbrista, porque ver a estas dos mujeres poniéndose a cocinar después de un asesinato
Creo que hace que ese costumbrismo ibérico, ese mal rollo de la vecina del quinto, lo que precisamente crea que la película sea mucho más perturbadora que cualquier monstruo sobrenatural, ¿no? Totalmente. Sí, y más realista, ¿no? Que te llega. Por eso hablaba yo de que es fundamental, ¿no? En la película el motivo por el que matan, que sea el pecado y que sea, hay que ser rectas y hay que ser puras y tal. Bueno, o sabemos que una de ellas tiene un amante, no recuerdo mal. O sea que era un poco hazlo pero que no se vea, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en aquella época era sé guarrilla pero por debajo, sé tal pero por debajo. Todo era como de cara hacia afuera, pues hay que guardar la postura, ¿no? Y esto es lo que ellas velan, ¿no? En cierta manera ellas predican una cosa que luego no practican y es lo que querían que hicieran los demás, ¿no? Y más si se identifican como vienen a mi tierra, a mi país, entonces tienen que acatar mis normas. Eso ya es otro debate. Está guay haber empezado el último programa de la temporada con esto, porque fue una peli que la comentaste tú cuando hablamos del crimen del siglo, del crimen de Canarias. Hablaste tú de que te recordaba, ¿no? a esta película. Entonces, bueno, la conexión ahí está. Pero nos vamos a dejar atrás los pueblos de la España profunda para irnos a un idílico pueblecito americano, que bueno, tenemos que hablar del concepto que tienes tú, Pedro, de cine de verano, porque el ciclo era claro, ¿no? Terror, calor, verano, sudor, y me has traído una peli con nieve, abetos, villancicos y un bicho con un gorrito de Papá Noel, que bueno, aunque se estrenó en junio de 1984... ¿Ves la conexión? Si es que todo está conectado. Se ha convertido en una peli de Navidad por excelencia, pero bueno, explícate por qué has seleccionado Gremlins, porque a lo mejor te quitan el carnet de programador de cineclubs. Me da igual. A ver, yo he escogido Gremlins porque cuando yo era chaval, siempre en los veranos se estrenaban las películas, no siempre, pero mayoritariamente se estrenaban los súper taquillazos que iban hasta, ¿no? Y el verano, por ejemplo, véase Goonies, véase Gremlins, véase otro tipo de películas, ¿no? Se estrenaban, ¿por qué? Porque sabían que los chavales pues no iban al colegio como hoy. Entonces, yo relaciono Gremlins, yo sé qué pasa en Navidad, pero como tú bien dices, se estrenó en junio. Yo la fui a ver al cine como 3 o 4 veces porque Gremlins fue un impacto inmenso. Sí, que además como que el año coincidió con Cazafantasmas, que se estrenaron las dos a la vez y estaban ahí compitiendo. Cazafantasmas sí creo que se estrenó en Navidades, o no lo sé, o igual también en verano porque ahí ya me resbalan las neuronas. Pero Gremlins fue la típica el típico taquillazo, igual que los Goonies, de verano, palomitero, y que las colas eran inmensas, que a lo mejor ibas a la sesión de las 3 y tenías que comprar la entrada para la sesión de las 8, de las 10 de la tarde. Y te cuento ya ETE. ETE, mi madre tuvo que ir 4 veces al Metropolitán y a la cuarta consiguió las entradas de reventa y estuvo un año en taquilla. Entonces, claro, yo he escogido Gremlins porque sé que es una película que ocurre en Navidad, sé que es una película que hoy en día no pasaría el filtro para niños, porque de hecho hicieron un reestreno no hace mucho aquí en Palma, de un solo día, un pase de un solo día, en verano además, que yo fui con un amigo, mi amigo Aldo, y los niños estaban acojonados, aterrorizados, claro, los tienen tan apoyardados, con que hola, Lalo, que cuando ven una cosa que sale de pues se cagan vivos. O sea, yo disfruté especialmente de este revisionado porque como los tienen tan apoyardaditos los míos, pobrecitos, que es que no pueden ver nada, ni oír nada, ni nada, es como que viven en una bolita de esas de nieve de cristal, que cuando ven Gremlins, bueno, lloran. Claro, Pedro, es que no todos los niños tienen un Gremlin mascota como tú en casa. No, pero te quiero decir... Pero tú tenías, ¿no? El muñeco de Wismo. Sí, y el malo. Pero que te quiero decir que cuando yo era niño, la Sala Augusta, que fue donde yo la vi, en verano, todos con palomitas, los pantalones cortos, todo ese rollo, que se mezclaba el After Sun con palomita, éramos niños y ninguno gritaba, ninguno lloraba, los niños se reían. Y la revisión, 30 años después, es que de verdad, que los niños traumatizados, o sea, que tenían que sacarlos los padres de la sala porque no lo soportan, no pueden ver un bicharraco súper gracioso, a mi punto, vamos, que no sé, es que quedan traumatizados. Claro, es que eso es otra época, pero
Pero bueno, que la escogí por eso, porque creo que es una película que va súper pegada al verano. A pesar de que transcurra en un pueblo en Navidad. Es una peli que camina constantemente por ese alambre, ¿no?, entre el cine familiar y el terror más negro, que hay un momento que a mí es lo que más me gusta de la película, que es el monólogo este de Phoebe Cates explicando por qué odia la Navidad, que cuenta lo del padre en la chimenea y tal y tal. Yo no sé cómo es posible que una escena tan macabra y oscura encaje también en medio del caos de los gremlins, ¿no? No sé, Lidia, ¿tú la has visto? Sí, hombre, por supuesto. Varias veces. ¿Te encaja? Sí, o sea, yo creo que es la magia también del cine de los 80, sí, que era capaz de hacer películas que de verdad eran para toda la familia y que disfrutaba toda la familia. Entonces, o sea, no se puede comparar como Disney, que se pone, que él dice que siempre hace películas para toda la familia. No, hace películas para niños que pueden ver padres y hermanos y todo eso. Pero las películas de los 80 es que eran de verdad para todos, y me parece una pena lo que dices, Pedro, de que los niños de hoy tengan miedo, porque... Traumatizados, te lo juro. Fue una cosa, nosotros disfrutamos más de ver las reacciones de los niños que estaban completamente en shock cuando el momento de la batidora. Bueno, es que salieron, a lo mejor, no te quiero exagerar, pero 5 o 6 madres con los niños aterrados. Claro, a mí me encantan los Teletubbies y me encanta todo esto porque es como hipnótico. Tú te pones ahí a ver los Teletubbies y te quedas, a mí me encantan, nada que decir. Pero claro, de que no puedan ver mi sobrino, en el momento, ya no que la película sea de terror, pero en el momento en el que una secuencia, una escena, te salga mínimamente o sea, ya, Blancanieves, ¿no? Que la reina diga, hable con el espejo, ya le da pánico. Ya le da pánico. O sea, y me parece muy curioso esto, ¿no? Porque no entiendo este pánico que tienen los niños hoy en día. A ver, yo qué sé, de todas formas depende, porque yo me acuerdo que de pequeño a mí me daban pánico, pero pánico de pesadillas y de no poder dormir. Mars Attack, la peli de Tim Burton. Sí. Bueno, Y la ves a mí Tim Burton me daba terror también. Esa peli la ves ahora y te descojonas, ¿no? Y yo en ese momento estaba traumatizadísimo. Es que no dormía pensando en los putos aliens de Mars Attacks. No sé, yo es que vengo de otra... Y claro, nosotros, imagínate viendo El Exorcista con 10 años y parabas el vídeo y decía, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Tu madre está lamiendo qué? ¿En dónde? Y era como... Claro, yo también entiendo el choque, ¿no? Pero yo creo que entre mucho y poco, no sé, a mí Los Gremlins me parece una película divertida. Yo, de hecho, cuando la vi, yo no sé, debía tener, no sé de qué año es, pero debía tener 12 años, 11 años. No me pareció para nada traumática. Pero a bueno. mí lo que más miedo me da de los Gremlins son los inventos del padre, porque a mí cuando está con la cafetera esa que echa alquitrán, digo, le vas a salpicar a la cara. Es lo que más miedo me da la película. A mí lo que me encanta de Gremlins, que me gusta mucho Gremlins 2 también, es cuando ella dice, mi padre se disfrazó de Navidad, de Papá Noel, y se quedó atascado en la chimenea. En la chimenea. Y en la segunda parte lo va a contar otra vez y dice, ya lo sé, como si no dramatices más. Como deja ya esa historia ahí, que también es muy truculenta, ¿eh? Claro, al final Joe Dante coge ese arquetipo de pueblecito americano perfecto, un poco tipo el de... Ahí se me da el nombre de la película. La peli esta mítica de Navidad que bello es vivir, ¿no? Sí. Que luego hicieron hace poco Que bello es morir, no sé si la habéis visto. No, yo no he podido ver nunca Que bello es vivir porque me pone muy nervioso. ¿Por qué? El buenismo gratuito es una cosa que no he soportado nunca. Es que esa peli ¡Feliz Navidad! Señor Patata. No sé, es que no lo pillo, ¿sabes? Es como que me provoca la sensación opuesta. O sea, yo iría ahí a dar guascas. Diría, ¿pero qué hacéis? ¿Sabes? Es que no... Y mira que me considero una persona sensible y tal, pero el buenismo tan forzado de toma, la última chocolatina que tengo, me estoy muriendo de hambre, pero toma, te la regalo. No. Pero era un poco lo que se llevaba en esa época, el cine familiar de esa época. No lo critico, entiendo que sea, además es una de las 10 películas favoritas de la historia del cine, Que bello es vivir, pero a mí me pone muy nervioso. ¿Sabes? Pues te tendrás que ver Que bello es morir. Prefiero Desperate Living de John Wayne. Mi peli de Navidad favorita es El hombre que vino a cenar, de Bette Davis, que bueno, luego vamos a hablar de Bette Davis.
Que bueno, lo que está diciendo, ¿no? Que coge este arquetipo de pueblecito americano donde nunca pasa nada y lo convierte en un infierno súper gamberro. Yo no sé cómo veis ese contraste entre la postal idílica y los monstruos sacando a la luz la hipocresía de los vecinos, ¿no? Como el personaje de la señora Deagle. Que a mí siempre me ha llamado la atención, igual que con Una vela para el diablo, el terror o el mal rollo dentro de la cotidianidad o lo que asumimos como bueno, como buen rollo, como algo, un entorno en el que tienen que pasar cosas buenas. Entonces en Gremlins el principal terror yo creo que es precisamente que es Navidad, porque a lo mejor si eso pasa en cualquier otro momento, pues bueno, sí, es una peli en la que hay monstruitos por ahí correteando tal, pero que sea Navidad como que lo acrecenta precisamente por eso, igual que en Una vela para el diablo crece el terror porque es un pueblo pequeñito, idílico, no sé qué, de vacaciones y no tiene por qué pasar nada. Entonces pasa. Entonces, bueno, no sé si por ahí va la pregunta, pero esa es mi opinión. Uh-huh. Yo creo que también tiene un componente familiar y como muy americano, ¿no? Que a mí me hace gracia, que es que los Gremlins se supone que hay momentos que lo explican, que los Gremlins son un invento, creo que alemán, que durante la Segunda Guerra Mundial se utilizaban para romper la maquinaria de los aviones, se metían en los motores de los aviones americanos y bueno, que dan un poco esa explicación como que, ¿no? Siempre lo de fuera es como muy americano, ¿no? Que vienen los rusos o que vienen tal, o que un poco como que era un invento nazi, ¿no? Y que ahí lo dejan caer un poco, la más explicación. Uh-huh. Pero eso en la 2, yo es que la 2 ya no la he visto. No, la 1. A la 1 hay un momento que hay uno de los vecinos, el de la excavadora, que habla sí, que dice todo viene de fuera, no sé qué, que no funciona el coche y no sé qué. Eso es que yo la vi, te digo, esta reposición la vi a lo mejor hace 5 o 6 años que la repusieron, pero creo recordar, no la he vuelto a ver. Desde entonces creo recordar que es el vecino de la excavadora que da la culpa que eran unos monstruitos que habían hecho, creo que los nazis, para poner en la maquinaria de los aviones y tal, para la guerra, ¿no? Uh-huh. Y a mí ese concepto pues también me gusta mucho. Pero bueno, tienes razón, te voy a dar la razón en que no es una... A lo mejor no sería una película para escoger en Cineclub de verano, pero yo creo que sí te pega. Bueno, te la vamos a comprar como estreno del verano del 84. Pero si de verdad queremos hablar de un verano en los años 80 donde los niños se enfrentan a monstruos, vamos a irnos a una película que retrata esa época, pero quitándole todo el filtro cookie de Hollywood. Estoy hablando de verano del 84, del año 2018, que para mí es el plato fuerte moderno, ¿no? Porque nos ponemos súper serios para hablar de la desmitificación de los años 80 y de cómo un thriller juvenil se convierte en un trauma crudo. ¿Habéis visto esta peli? Sí. Vale, pues está dirigida por el colectivo RKSS y es una peli que cuando la estás viendo parece otra carta de amor a los años 80, pues un poco al calor del éxito de Stranger Things, pero hace algo súper opuesto, porque al final consigue una ambientación impecable, pero rasca esa pintura y aquí pues no hay niños montando en bicicleta por cielos estrellados con música de sintetizador mágica, o sea, son adolescentes salidos que dicen palabrotas, que espían a la vecina, que se aburren soberanamente, y es una década de los años 80 súper sucia, súper real. Bueno, yo creo que estamos, por lo menos yo, saturados un poco de la nostalgia ochentera hiperidealizada de Stranger Things, y yo agradezco que verano del 84 nos muestren unos chavales que se comportan como idiotas reales, demostrando que jugar a ser los Goonies o los Hard Boys investigando al vecino en la vida real es una cosa peligrosísima. No sé cómo lo veis vosotros. Yo francamente, la tendría que revisionar porque sé que es una película que me entretuvo, que me gustó, pero no fui tampoco más allá. Creo recordar que uno de ellos muere al final, ¿no? Sí, la spoiler, el que no la haya visto. Bueno, lleva ya un par de añitos estrenada, yo la vi en streaming. Uy, un par no, ¿eh? De 2018, o sea, lleva casi 10. Yo creo que ya es hora, mejor de que ver. Pero eso sí. Estábamos hablando la semana pasada sin hacer spoilers de quién puede matar a un niño, imagínate. Bueno, pues mira, pon un cartel, atención spoiler. Atención spoiler. Bueno, no, sí, además yo lo del final lo iba a comentar luego. Yo no he dicho quién muere, ¿eh? Yo lo del final lo iba a comentar luego, entonces aviso a viajeros, avanzad 10 minutos el episodio si no queréis. Pero bueno, quería decir que ese detalle a mí me gustó mucho.
porque estoy harto de que los protagonistas o coprotagonistas, no diré si es protagonista. Claro, de ahí va mi crítica a Stranger Things, ¿no? Porque, o sea, son unos chavales que se están enfrentando a unas movidas ultra mega peligrosas y aquí no se muere una en la primera temporada y basta. O sea, lo que se mueren son secundarios siempre, ninguno de los protagonistas, que al final casi parece que están jugando a hacerse cosquillas. Entonces es un poco... por eso iba mi crítica. Aquí en esta se nos presenta este protagonista, Maki, que es un chaval obsesionado con las conspiraciones, con los asesinos en serie. Y bueno, teniendo en cuenta cómo acaba la película, ¿creéis que los directores también están haciendo una crítica a cómo la sociedad, incluso los propios consumidores de True Crime, muchas veces romantizan a los asesinos en serie hasta que nos chocamos con esa brutalidad real? Yo creo que sí. O sea, creo que es muy difícil plasmar en una película con el respeto y con el tacto que se merece lo que fueron los asesinos en serie en aquella época, bueno, en cualquier época, ¿no? Pero en los años 80, que fue como el auge, el inicio y tal, creo que se cae muy fácil en lo que has dicho de la romantización. Y en esta película, en la de verano del 84, aparte de que se ve desde una perspectiva más actual, porque se nota que está hecha pues en 2018, creo que sí que consigue ese propósito que tú decías, Javier, de alejarse de Stranger Things. Y a mí me recordó también algunas en partes así como muy por encima a Cuenta conmigo, porque es otra peli que igual, o sea, que huye del tema de que los niños es que son inocentes, son perfectos, nunca hacen nada malo, y encima en los años 80 es como todo ideal. Pues no era ideal. Lo que dices, no era ni los Goonies todo el rato, ni Stranger Things. No, pero es que además yo no sé quién ha vendido eso de que los 80 eran ideal. La verdad, porque yo viví parte de los 80, nací en el 73 y viví los 80 y tengo muchos recuerdos de los 80 y los 80 no eran ideales. Y los 80... Lo que yo creo que pasa con los 80 es que como hemos ido avanzando hacia una estética súper feísta en todo, se echa mucho de menos eso, la originalidad de esa época y la frescura que fue un poco esa época a nivel musical, a nivel cinematográfico y tal. Yo creo que va un poco por ahí, porque últimamente estamos viendo también que incluso en la música está volviendo tipo la música retro de sintetizadores. O sea, el Abraham Mateo sacó la versión esta de Maniac y fue número 1 en España hace un par de años. O sea, te quiero decir, yo creo que vamos un poco... Los 70 tuvieron un momento de mucho, no sé cómo decirlo, impacto, sobre todo en España, con la historia de la movida madrileña, que luego también eso es otro tema que hay que discutir largo y tendido, y porque hay muchos miembros de la movida madrileña que no lo vivieron como nosotros nos lo vendieron, ¿no? Y esto es que se hace, se magnifican las cosas para crear un mercado y crear... Pero bueno, yo soy más de los 90, a mí me gustan mucho más los 90 que los 80, aunque hay cosas de los 80 que me encantan, como por ejemplo el cine. Yo creo que el cine de los 80 era un cine muy divertido porque se hacían muchas cosas, que por cierto, desde aquí quiero hacer una recomendación que descubrí el otro día. Yo creo que se llama Richard Elfman, que es el que dirigió The Forbidden Zone, que a mí The Forbidden Zone, la zona prohibida, me chifla. Sí, el hermano de Danny Elfman, el de las bandas sonoras de Tim Burton y tal. Correcto, pues a mí este director me encanta por The Forbidden Zone, pero es que el otro día descubrí una suya de adolescentes, que además, es que claro, no quiero hacer spoiler, pero es súper divertida la película y es súper hardcore. Es una película ochentera. Bueno, voy a hacer spoiler porque no creo... Es de 3 chavales que viven en un barrio marginal y tienen un vecino que hace vudú negro, y de repente es como que defienden a una chica de una banda de malotes y le roban un dinero y tal, y la banda de malotes los mata a los 3, ¿vale? Y el negro, que era muy amigo de ellos, les corta la cabeza en el... Es que me hace gracia, porque son chavales. Y hace una pócima mágica y las cabezas son voladoras y se van a vengar de la mafia. Es una película, os lo juro, surrealista total, ¿eh? Es divertidísima. Y hablábamos de eso de lo políticamente incorrecto de los 80, pues este lo es totalmente. O sea, porque claro, que los 3 protagonistas se conviertan en cabezas, pero cabezas momificadas que van volando y con el pelo y van a vengarse de la mafia que los mató. Eso es y nada, las recomiendo. No recuerdo el título, porque está en inglés y es un título un poco pues extraño, ¿no? Pero estaba en Filmin la película. El que la quiera ver es una... Me la apunto. Me la apunto.
Pues bueno, volviendo un poco a verano del 84 para ir cerrando con esta película, a mí lo que me gusta también de ella es que coge algo muy real que fueron los asesinos en serie durante los años 80, porque en Estados Unidos hubo un apogeo y de hecho está basada libremente, yo creo, esto no está confirmado por los directores, pero yo creo que sí, en casos que hemos traído aquí al programa, en la desaparición de Johnny Gosch, de Eugene Martin, que eran aquellos chicos repartidores de correos, estos que iban con la bicicleta repartiendo el periódico y tal en Estados Unidos, como el protagonista de esta película, que desaparecieron y fueron de los primeros chicos en aparecer en los cartones de leche en Estados Unidos, que esto también sale reflejado en la película. El que quiera recuperar estos episodios creo que fueron en la temporada 3 cuando hablamos de ellos. No me acuerdo bien, pero bueno, los tenéis disponibles. Y me parece que esta película, bueno, voy a estripar el final, es que es para mí donde se convierte en una obra maestra de la crueldad, ¿no? Porque descubren que efectivamente el vecino es el asesino, pero este los atrapa, degüella a Buddy, el amigo pues, más entrañable que tiene el protagonista, deja vivo a Mackie, el protagonista, con una promesa que es: no te voy a matar hoy, pero vas a vivir toda tu vida mirando por encima del hombro, preguntándote cuándo volveré. Y los directores comentaron que hicieron este final porque ellos querían que dejar escapar al asesino dotara la historia de un realismo implacable, porque en el mundo real, según ellos, las acciones de los niños traviesos tienen consecuencias trágicas y los monstruos pues no se desvanecen con un final feliz. Querían plasmar como un evento de esta magnitud destruye la infancia por completo y deja un trauma para siempre. Y efectivamente es que hay muchos, estos dos casos precisamente que he mencionado, además están sin resolver. Entonces tampoco se sabe quién fue el asesino. Imagino que hubo durante mucho tiempo mucha gente en esos barrios que vivió con muchísimo miedo de que pudiese volver a pasar una cosa así. Entonces, bueno, con esta justificación en la mano, ¿qué os parece ese bofetón de realidad final? Porque al final se nos ha vendido siempre que los niños en bicicleta vencen al mal, y aquí el mal precisamente le roba la infancia y se va de rositas. ¿Creéis que es un final súper cruel? A mí me encanta. Es cruel, pero es más realista que otras cosas, yo qué sé. Más realista que It, por ejemplo, también. Bueno, que son niños venciendo al mal. Es que lo de It... It, la serie no. Bienvenidos a Derry, es maravilloso. La serie de It es mejor. Esto va a ser polémico, pero es mejor que el libro y que las películas. La serie mejor, de It. Mucho mejor. Yo me la recomendó Javi, yo no era nada de It. Bueno, no era nada, me daba igual. Vamos. Y la serie me la vi en 2 días. Sí. Pero respondiendo a tu pregunta, a mí es lo que en un primer momento, cuando veo ese final, me da un bajón, porque yo no soy de hierro. Y digo, joder, qué bajona. Qué pena. Pero luego, qué pena, ¿verdad? Y dices, porque le coges cariño a Woody, creo que se llamaba. Sí. Pero es lo que hace que la película, para mí, o sea, de repente sube 3 puntos, es lo que quiero decir. O sea, Claro, es que te quiero decir, si en los Goonies y los Fratelli hubieran existido en la vida real, los Goonies no habían salido vivos de... Claro. Entonces, bueno, pues no sé si queréis añadir algo más de esta película, chicos, o nos vamos ya a la última. Para cerrar este cineclub de verano, me vais a perdonar, pero me toca ponerme un poco sentimental y barrer completamente para casa, porque vamos a hablar de la que es, sin duda y sin ningún tipo de exageración, mi película favorita de todos los tiempos, que fue de Baby Jane. Y es una película muy especial para mí, para 2 motivos. Bueno, de hecho, no sé si se puede ver aquí. Está justo el póster aquí detrás. Está Betty Davis aquí detrás. Y está Baby Jane. Bueno, me tengo que acercar. Forever With Me. Bueno, que decía que es una película muy especial por 2 motivos. El primero, por el que la he traído hoy, es puramente temático. Es la primera vez que vi esta película fue precisamente en un verano, y además el clímax de la película, del que hablaremos ahora, transcurre a plena luz del día en una playa californiana. Y el segundo, a nivel personal, es que esta película lo cambió absolutamente todo para mí. Esta cinta fue la chispa que encendió mi proyecto musical, Jay Hudson. Betty Davis se convirtió desde entonces en una de mis ídolas absolutas y en uno de mis faros creativos. De hecho, hace poco, muy poco, grabamos, Pedro, tú y yo, el videoclip de mi canción Give Back My Heart, que ha sonado ya en este programa, en el que me transformaba literalmente en Baby Jane. O sea, para que os hagáis una idea de mi nivel de obsesión y respeto, Baby Jane es, a todos los efectos, mi madre drag.
Cuando rascas en la historia de esta película te das cuenta de que el terror que vemos en pantalla es solo un reflejo de un verdadero monstruo que era el sistema de estudios de Hollywood. Hoy la vemos como una obra maestra indiscutible, pero en 1962 costó la misma vida sacarla adelante, porque los grandes capos de los estudios como Jack Warner se negaban a financiarla bajo la excusa de que nadie quería pagar una entrada para ver a dos viejas acabadas en la gran pantalla. Es el retrato más asfixiante y cruel de una industria profundamente machista, profundamente dadista, un sistema que te encumbraba y te exprimía cuando eras joven y que te enterraba viva y te condenaba a la soledad en cuanto pasabas la barrera de los 40 años. Se ha hablado muchísimo del morbo, de los chismes baratos y de la famosa rivalidad entre Bette Davis y Joan Crawford durante el rodaje, pero si nos quedamos solo en el cotilleo de Hollywood no entendemos la magnitud de lo que hicieron aquí. Lejos del sensacionalismo, lo que Betty y Joan entregan en Baby Jane es un retrato profundamente humano, vulnerable y dolorosamente real de dos gigantes que fueron consumidas y enfrentadas por esa misma industria que luego las repudió. Ver a estas dos leyendas encarnar a las hermanas Hudson es un regalo invaluable. Por un lado tenemos a Bette Davis capturando a Jane con una furia, una dignidad inagotable y un talento volcánico que te hipnotiza por completo. Y por el otro, que por cierto Jessica Lange lo retrató magníficamente en una serie maravillosa, Feud, lo que hace verdadera esta Joan Crawford, ¿no? En esta película, que es devastador, es que humaniza a Blanche desnudando todo su dolor, sus inseguridades y esa trágica necesidad de validación que sentía la propia Joan Crawford en la vida real. Hay momentos en los que no sabes dónde acaba el guión y dónde empieza el dolor real de ambas. Sabemos que el sistema de estudios las devoró y las obligó a competir toda su vida. Y bueno, sabiendo esto, al verlas encerradas en esa casa, haciéndose la vida imposible, ¿cuánto creéis que estamos viendo de guión y cuánto es el dolor real, la soledad y la vulnerabilidad de dos gigantes de la actuación desnudándose ante la cámara? ¿Quién se atreve? Es difícil hablar de Baby Jane conmigo, ¿eh? No. Hombre, yo creo que el hecho de que fuera un retrato tan real, porque al final es lo que mostraba, o sea, lo que muestra esa película es lo que pasaba y todavía sigue pasando en cierta parte en Hollywood. Creo que eso hace que todo se vea como pues mucho más magnificado y verdadero. Y al final podrían haber sido otras dos actrices, pero fueron ellas, y es que tenían que ser ellas. Sí, porque además fue Joan Crawford la que encontró el libro y la que se lo propuso a Bette Davis, porque ellas sabían que se necesitaban la una a la otra para poder relanzar en cierta medida sus carreras. Claro, luego, no sé si habéis visto la serie Feud, que es maravillosa, la serie de Ryan Murphy que cuenta la intrahistoria de Joan y Bette Davis y de cómo se rodó, que fue de Baby Jane. Bueno, el que no la haya visto, súper recomendable, que además Susan Sarandon y Jessica Lange están impecables en esa serie. Y vemos un poco también todo lo que pasó después, porque se intentó hacer... Bueno, ellas pensaban que esto las iba a encumbrar de nuevo y al final pues la industria siguió siendo súper voraz y se intentó volver con Canción de cuna para un cadáver, pero al final acabó siendo Olivia de Havilland la que sustituyó a Joan Crawford en esa película, que era un poco siguiendo la estela de Baby Jane, pero ahí se perdió un poco la esencia de la película original. No sé qué opinas tú, Pedro. A ver, es que son muchas cosas. Yo, como gran fanático que soy de toda la vida de que fue de Baby Jane, que además me parece un icono a muchos niveles, un icono drag, un icono gay, un icono de todo, ¿no? Y una crítica brutal no solo al Hollywood, sino a la infancia, a la ruptura de la infancia, ¿no? Porque esa primera secuencia en el circo es brutal. Sí. Además está filmada con una ironía
muy sutil, pero que te mancha, ¿no? Porque ver la cara de la hermana detrás en bambalinas, observando cómo aplauden y aquella I write in a letter, que lo hace de una manera tan repelente que la cogerías del pelo y la mechonearías, ¿no? Porque I want an ice cream, daddy. y es todo tan está todo tan bien colocado, las miradas, la madre que le dice algún día tú también serás alguien, ¿no? Que no lo es jamás. Y la otra vive de ese fantasma infantil que es brutal. Entonces, claro, es una película que podríamos pasarnos todo el programa de verano podríamos hablar de Baby Jane y siguientes, ¿no? Y yo lo que sí creo que ellas también de alguna manera, porque no eran tontas, eran dos tías muy listas, deben decir, a ver, yo me lo imagino así como muy mariquita, debieron decir, a ver, nena, esto hay que potenciar a tope el mal rollo entre tú y yo, aunque no lo haya, como Alaska y Ana Torroja, ¿no? Porque eso alimenta la fantasía, la ilusión, la gente va a querer ver la película. No digo que no se llevaran mal, porque una estuvo casada luego pasó lo de la Coca-Cola y la Pepsi, todas estas. Sí, empezó esa rivalidad por el primer marido de Joan Crawford. Claro, leyendas urbanas que no hacen más que alimentar, pues eso, la leyenda y tal. Pero yo creo que ellas eran dos pedazos de actrices y eran listas, como, vamos. Ellas, yo creo que anhelaban, eran muy parecidas en ciertas cosas, Bette Davis y Joan Crawford, ¿eh? Eran dos personas muy distintas, pero muy parecidas. Y aparte es una cosa muy real que luego en la vida a veces te ves obligado o abocado a ayudarte de un enemigo, ¿sabes? O de alguien que has considerado un enemigo y que en realidad lo que era alguien muy parecido a ti. Totalmente. Por eso me gusta tanto la serie, porque el último capítulo precisamente habla de esto, ¿no? Pero al final es que ellas venían de entornos muy distintos. O sea, Joan Crawford venía de una familia completamente desestructuradísima. Bueno, siempre estuvo ese rumor de que ella empezó en Hollywood haciendo cine porno lésbico y que el estudio, cuando ella empezó a crecer, pagó para destruir esas películas y siempre le persiguió, esa rumorología siempre le persiguió esa fama también de que se acostaba con los altos productores. De hecho, Bette Davis llegó a decir que la única famosa de Hollywood con la que no se había acostado era con la perra Lassie. Que también la Bette Davis tenía una boquita, sí. Una lengua que... Y claro, Bette Davis venía del mundo del teatro y yo creo que la una anhelaba lo que tenía la otra. Y entonces era una relación... luego también durante el rodaje que fue de Baby Jane, el estudio, la Warner fomentó esas rivalidades entre ellas porque les interesaba que en la prensa rosa se hablase de esto a nivel promocionar la película, ¿no? Pero bueno, para mí es una obra... Sí, dime. Creo que es una obra maestra y yo desde aquí yo haría una versión queer. ¿Qué fue de Baby Jane? Si es que no existe ya. Hicieron en RuPaul Whatever Happened to Baby JJ. Pero yo lo haría así, un poco inspirado en personajes que yo conozco, productores musicales, que uno es como muy bello y el otro es como muy dejado y como que sacan un éxito, pero no, yo lo haría un poco así. Pero vamos, sí, que perdón por el inciso, pero es que ¿qué se puede decir de esta peli? No sé si Lidia tiene otra visión o algo que aportar nuevo. No, yo estoy aprendiendo porque no sabía tanto y me parece fascinante todo lo que hay detrás de esta película, de estas dos actrices y en general del Hollywood clásico. A mí me parece una cosa, vamos, es que lo estudias durante años y todavía te va a faltar por conocer mil cosas. Y que luego pasa como el caso Alcácer Macastre, que luego también hay otras películas que no están directamente relacionadas, pero por ejemplo, Queridísima Mamá, que yo la vi... Bueno... Yo conozco Queridísima Mamá, la conocía de título, pero no la había visto, me la puso Roberta Marrero en el piso donde vivimos, en la calle Hortaleza, y aluciné, porque en realidad es la versión o el punto de vista de quién fue Joan Crawford, de la hija adoptiva. Sí, de Christina Crawford. Que es una peli que la llegó hasta a defender Bette Davis a Joan Crawford, porque esto fue muy sucio lo que la hicieron. O sea, justo al año de morirse sale esto, hace ese retrato que Faye Dunaway, que por cierto Faye Dunaway y Bette Davis eran también enemigas en la vida real, y luego Faye Dunaway hizo el papel este de Joan Crawford súper
exageradísima, ¿no? Esa escena de las perchas, no wire hangers. Claro, es una peli super camp. Claro, efectivamente, es que es ahí donde voy. Es que entre esto y Vegas in Space, ¿no? Tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Quiero decir que son películas, yo diría que track. Sí. Además, queridísima mamá, está como tan mal hecho el guión, porque los saltos temporales que tiene te quedas perdidísimo dentro de la película. O sea, de repente le acaban de dar el Oscar, en la siguiente secuencia la hija la van a meter al internado y luego ya está la otra terminal. O sea, era una cosa. Pero cuenta algo que para mí sí que era grotesco, ¿no? Que es cuando la Joan Crawford se puso la hija mala y fue a sustituirla en la telenovela, a hacer el papel de la hija que tenía 20 años. Eran unas cosas... Rarísima. Claro, Sí, es otro nivel, es Hollywood. Un poco también, si habéis visto, no sé si la habéis visto, es una película que reivindico, pero hay gente que no le gusta nada, del tío este, del David Cronenberg, Maps to the Stars. yo no la he visto. No. Pues es un retrato de Hollywood, cuidadito, con Maps to the Stars. Pero bueno, si es que al final les pasó, se parecían en esto, porque también la hija de Betty Davis sacó My Mother's Keeper, creo que se llamaba, que era un libro espantoso, porque luego Betty Davis la respondió en este libro, precisamente, que lo tengo yo aquí, This and That, la respondió a la hija, ¿no? Y contó un poco su propia autobiografía. Bueno, es que eran súper distintas Joan Crawford y Betty Davis, pero a la vez muy parecidas para muchas cosas. Pero bueno, que volviendo a Baby Jane, para mí es una obra bellísima, trágica, dolorosa sobre envejecer, sobre la soledad en la cima y sobre ese terror absoluto al olvido, que es algo que las pasaba a ellas dos. Un terror que transcurre encerrado en esa mansión en pleno Los Ángeles, pero que culmina de la forma más brillante posible en la playa, ¿no? Que ese final es la antítesis de lo que uno espera en una película de terror psicológico, porque no hay tormentas, no hay, yo qué sé, castillos oscuros, es un día radiante de verano y hay sol, hay familias pasando el día, niños jugando, gente comiendo helados. Y en medio de toda esa estampa veraniega absolutamente normal, pues la tragedia de las hermanas Hudson llega a su fin, desnudando la locura y el dolor más absoluto a la vista de todos los bañistas que las miran pues como bichos raros, ¿no? Ese constante luminoso hace que el desenlace sea 1000 veces más desolador. No sé qué te parece a ti este final, Pedro. A mí, cuando una película es una obra maestra, para mí es una obra maestra. Independientemente de que los críticos la consideren. Yo no soy crítico, pero para mí que fue de Baby Jane es una obra maestra. ¿Por qué? Porque más allá de que tenga algún problema, que no lo sé, yo no la he estudiado tan a fondo de guión o de... El conjunto, cuando cierras la película no eres la misma persona que eras cuando empezó la película. Hay películas que te gustan más o menos, pero para mí una obra maestra es que ya no vas a ser el mismo nunca. Y eso ocurre para mí con las obras maestras del cine, ¿no? Véase que fue de Baby Jane, para mí, Midsommar, no sé, tantas películas, El crepúsculo de los dioses, que es otra película que a mí... Maravillosa. Sunset Boulevard, que yo la pondría en el número 1. Son películas Psicosis, que ya no vas a volver a ser el mismo después de verla, yo por lo menos. Entonces, un final así que me parece, pues, arte puro, que la película se abra y que cuando se abra sea el momento más opresivo porque ella se está muriendo literalmente deshidratada y lo único que pide es un poco de agua. Y la otra se pone a bailar como si estuviera en medio del teatro original donde estaba cuando era niña. Sí. Y va por un helado. Con esa frase que le dice el personaje de Baby Jane a Joan Crawford, que casi podía definir la relación entre ellas dos. Todo este tiempo podíamos haber sido amigas. Correcto. Si tú hubieras reconocido lo que realmente pasó, ojo, que es muy importante, no vamos a decirlo porque vamos a hacer otra vez spoiler, no voy a ser yo. Sí, no vaya a ser que destripemos una peli que se estrenó en el 62. Pero que al final es eso, ¿no? El daño que le provoca lo que ocurrió, ¿no? Y que la trastorna. Pero bueno, yo creo que la trastorna muchas otras cosas. ¿Pero qué puedo decir? Pues nada, que es una obra maestra para mí. Ese final está chapó. Y que se la recomiendo a todo el mundo que no la haya visto. Es imprescindible. Uh-huh. Obra maestra. Yo tenía aquí, me había preparado para el programa Betty and Joan, el libro original, el del 62,
Pero yo sé que hay mucha gente que no la considera una obra maestra. Es una obra maestra. Para mí es una obra maestra. O sea, yo que sé que en su momento esa película salió como una peli de serie B, que no le dieron prácticamente el presupuesto, que Robert Aldrich, que este también era un señor que estaba siempre buscando porque al final pensamos que el Hollywood clásico era una maravilla y allí se hacían pelis de encargo y pelis de mierda para dar al actor de turno tipo Frank Sinatra su puesto, y se rodaban guiones por encargo. Y por ejemplo este hombre, que hasta que hizo 12 del Patíbulo se le consideró un director de encargo, yo creo que con Baby Jane también dio un golpe en la mesa, ¿no? Porque sacar adelante este proyecto con estas dos actrices, que además Bette Davis venía de haber hecho una demanda a la Warner muchos años antes, o sea, volver a conseguir que Bette Davis trabajase con la Warner, manejar ese rodaje que tuvo que ser complicadísimo, y sacar adelante esta película. Un poco también le pasó esto a Alfred Hitchcock con Psicosis, ¿eh? Los productores no veían nada claro que Psicosis llegara a buen puerto, por eso también, de cierta manera, se rodó con muy poco presupuesto, igual que esta. Sé que el terror, no sé por qué, siempre lo han maltratado. En Hollywood el terror siempre ha sido como, ahora quizá no tanto, pero como un género de segundas, ¿eh? Pero al final Perdón. No, dime, al final. No, quiero decir que al final el tener poco presupuesto, igual que las censuras, obviamente no son buenas ni las censuras ni tener poco presupuesto, pero hace tener más creatividad en cierta parte. Entonces, sí, por eso podemos ver películas como Psicosis y como que fue de Baby Jane, tal y como las vemos, porque si hubiesen tenido muchísimo presupuesto, a lo mejor hubieran sido una más dentro de todas las que se hicieron en aquella época, que fueron muchísimas. Sí. Por eso a mí me escuece tanto que últimamente en los Oscars hayan empezado a premiar el terror con pelis que yo considero que, bueno, que sí, que están bien, pero que tampoco son la gran cosa, y se hayan quedado por el camino grandes obras maestras que nunca se les ha dado el reconocimiento que merecían. Bueno, en este caso a Bette Davis la nominaron a Mejor Actriz, y luego también hubo una campaña por detrás de Joan Crawford porque no toleraba que le diesen el premio a ella, ¿no? Y hubo una campaña con Hedda Hopper. De hecho, Joan Crawford ese año recogió el Oscar en nombre de aquella otra, que es que fue todo grotesco con que fue de Baby Jane. Pero por eso cuando premiaron hace un par de años a Déjame salir, a mejor, creo que fue mejor guión, ¿no? No sé. Que yo considero que es una peli sin más. Entonces, bueno, me escuece un poco por ahí. Cuando una película ni la revisiono, ni me acuerdo, o sea, no me acuerdo de ella, me acuerdo, pero no me acuerdo, quiero decir que no voy a buscar. Para mí es una película que puede estar mejor o peor, pero intrascendente. O sea, no, y ya está, y a mí Déjame salir, bueno, a mí todo este rollo Black Power, pues muy bien, oye, si os ha llegado el momento y creéis que tiene que haber Black Power hasta en la sopa, y yo es que lo digo así, sin pelos en la lengua, que es que me parece muy bien que se busque, o sea, que se busque la libertad de expresión, la normalización de este tipo de cosas, me parece muy bien. Pero ya que premies una película que, a mi juicio... Es que tú no eres fan de Jordan Peele. No lo soy nada, pero aparte de que no lo soy nada, es que vuelvo a lo mismo. Bajo mi punto de vista se confunden términos. ¿Está bien defender a Ucrania? Sí. ¿Está bien que gane Ucrania Eurovisión? No, porque la canción, bajo mi punto de vista, no merecía ganar, y eso el año en el que ganó. ¿Esta película está bien? Sí. Bueno, a mí me gustó mucho más esta última, la de la que rompía los palitos. Ahora no me sale Weapons. Que para mí el Oscar que le han dado a Amy Madigan es restitutivo del de Baby Jane, porque es un personaje tan inspirado por Baby Jane. Claro, es que entonces que de repente Déjame salir, bueno, Déjame salir no está mal. Yo ya había visto otras películas similares, La llave del mal, que es una película que está muy bien. Y yo todas estas cosas de, bueno, vamos a liberar dos pájaros de la misma jaula, porque ahora que está tan de moda tal, el Peele y yo la verdad, yo lo único que le pido al Peele es que por favor no toque People Under the Stairs de Wes Craven, el sótano del miedo, porque leí la noticia y dije, no, por favor, ya te he destrozado Candyman, yo creo que ya... Pero al final yo creo que el tiempo es precisamente el que pone cada cosa en su lugar, ¿no? Porque aunque, por ejemplo, Bette Davis no ganase ese Oscar, el personaje de Baby Jane es un personaje histórico instaurado en el imaginario colectivo. O yo qué sé, yéndonos a ejemplos recientes de lo que tú estás hablando, que yo sé que a ti es una peli que te gusta, cuando ganó Moonlight el Oscar a La La Land,
Bueno, pues Moonlight es una buena película, pero la peli que ha perdurado en el tiempo y se ha convertido ya también es La La Land. Entonces, al final, los premios son lo que son, pero al final la última palabra la tiene la audiencia. Ahí difiero, porque yo creo que Moonlight está en un terreno, juega en un terreno diferente al de La La Land. Las dos son buenas películas, pero Moonlight juega en un terreno de bajo presupuesto y, ¿cómo decirlo?, película de autor. La La Land no. La La Land es un buen musical, es una buena película romántica, pero juega en otra liga. Lo que pasa es que, yo ya lo puedo decir porque no creo que me vayan a dar un Oscar nunca, ya tarde. A mí los Oscar no son representativos, pero de lo que es una buena película. Para mí Las Horas, no es que se mereciera 9 Oscars, Las Horas se merecía todos los Oscars, todas las categorías, y se llevó 1. ¿Y qué quieres que te diga? Yo, mi punto de vista, yo comparo Las Horas con otras cosas que premiaron ese año y digo, madre mía, qué desastre. Mulholland Drive no es que se mereciera una nominación, es que se merecía todos los Oscars. Y no lo digo yo, lo dicen los críticos, que dicen que es la película más importante a partir del 2000. Según los críticos, el número 1 es Mulholland Drive. Entonces, para mí los Oscars, pues bueno, sí, es una celebración donde de repente uno le pega una torta al presentador, donde, oye, chisporreamos, ya ni te cuento los Goya. No, ese tema ni lo abras porque a mí me estomagan. Eso ya es pues un desfile de frases hechas de moda con Versace y Chanel, y yo ahí ya no pillo nada. O sea, yo ahí ya me quedo... a mí los Goya me parecen... Ojalá no me tenga que ver nunca en una gala del Goya diciendo, oye, hay un vídeo... Que no me gustan los Oscar tampoco, ¿eh? O sea, a mí la gala de los Oscar me parece una cosa infumable. Yo este año que la vi porque tengo insomnio... Y entiéndase lo que digo, me alegro muchísimo si alguien gana un Goya, no es esto, si un actor me gusta y tal. Ahora, la gala en sí, aparte de que me parece un pestiño, solo me gustaba cuando la presentaba María Rosa Sardá, y no creo que nadie haya estado a la altura de esa mujer de momento. Es verdad, solo me gustaba la gala cuando la presentaba. Bueno, no, y los de Muchachada y esos también. Pero, te quiero decir, ¿representativo de qué? ¿De qué? De que unos señores dicen, esta es la ganadora y esta es la... Si ya te adelanto yo cuál va a ganar. ¿Quieres que te haga la quiniela? Mira, la bola negra se lo va a llevar todo. No va a dejar títere con cabeza. Pero si es que llevan antes de estrenar, antes de rodarla, diciendo que es una obra maestra, antes de rodarla. Si es que tienen a todo un equipo de mediums y paranormales haciendo así, dicen, obra maestra. Y si es que ya el marketing ya está hecho. O sea, ojo, que yo no la he visto, no opino, ¿eh? Pero es que no, eso porque no se ha estrenado. Me encanta, porque pero ya es una obra maestra. Están hablando de obra maestra antes de rodarse. O sea, ellos contratan a Rapel, a la Miss Fuster, le dicen, ¿qué tal se rodó esta película? Uy, obra maestra. Sí, pues está a Miss para adivinar algo ahora, la pobre. ¿Sabes? Entonces, y además lo tocan los Javis, que a ver quién se atreve a decir, oye, que no me ha gustado mucho. No, pues posiblemente no hagas una película más en tu vida, según quien lo escuche. Entonces, pues, ojo, vuelvo a repetir que no he visto la película, igual está muy bien, no lo sé, pero esto, hijo mío, este merchandising que hacen, pre-merchandising de obra maestra y luego vas a ir a la gala. ¡Ay, qué suspense, qué misterio! Cuando ya todo el mundo sabe la película que va a ganar, pues no sé. A ver, los premios son un poco así, o sea, es muy injusto, porque luego también de la cantidad de películas que se presentan y la cantidad de películas que se ruedan y que no se estrenan, o sea, nos estamos perdiendo un montón de obras maestras de verdad, no de las que ya presienten que van a ser obras maestras, pues igual que si rueda, o sea, si hay una gala, si hay unos Goya, un año en el que estén Amenábar, Bayona, Almodóvar, ya sabemos también quién va a ganar. Almodóvar, pobrecito, parece ser que lo tienen un poquito marginado. Sí, ahora sí, pero... Según él dice, pero yo lo que quiero decir es que, pues a ver, a mí no es una película que me encandile, pero 8 apellidos vascos se estrena sin ningún tipo de pre-campaña y de repente se convierte en un éxito absoluto. Pues oye, bravo, te gustará más o menos. Pero yo esto, de que un año antes de que se rodee la película ya se esté hablando de obra maestra y que la gente... Pero eso pasa, hay un juego por detrás muy gordo, o sea, las productoras al final van moviendo para que se hable de las películas, antes se hacía mediante prensa y ahora ya se hace en redes sociales, ¿no? Entonces,
Es un poco el juego. Mira, llámame rarito, pero yo, ¿sabes qué haría? Sacaría una ley que diría, prohibido hablar de una película hasta que no se estrene. No se puede, está prohibido por ley, ¿sabes? Y a ver qué pasa, ¿sabes? A ver cuáles funcionan en taquilla, cuáles no. No se puede poner un solo tráiler hasta que no se estrene la película, no se puede hablar de la película. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Pero yo todo este lavado de cerebro de que un año antes te estén hablando de la película y cuando la vayas a ver es que ya casi parece un insulto. Es que yo no me voy a meter en un jardín, pero es que también la figura del crítico de cine a mí es una cosa... A ver, pues vamos a darnos tiempos, vamos a jugar con igualdad. No, nosotros tenemos dinero y podemos hacer una campaña. Muy bien, pero hijo mío, no me pongas la peliculita de turno hasta en la sopa. Es que yo hubo un momento, no voy a decir el título de la película, que es que dejé de ver Telecinco porque... Sí, no, lo puedes decir, un monstruo viene a verme porque aquello era imposible, era insufrible. No la he querido ver. O sea, me he negado era... la culpa la tiene Telecinco por haber permitido esa barbarie. O sea, es que era, abrías el armario, un monstruo viene a verte, abrías la nevera, un monstruo viene a verte, humo. Pero tío, para ya. O sea, ya sé que te has dejado toda la pasta ahí, ya sé que tienes que rentabilizar, ya sé que lo que era espantoso. Ya sé que lo que nos interesa es la calidad del producto. Lo de esa peli conmigo consiguieron como lo de los perros de Pavlov. O sea... Tío, no sé, yo no quiero polemizar y supongo que esto no lo va a ver mucha gente, pero joder, qué pesados. ¿Sabes? No, es que además, eso como que entrevistaban a la gente a salir del cine. ¡Ay, me vuelve a encantar! ¿Pero qué me estás contando? Déjame en paz. Que es que ya la iré a ver si quiero. Yo fui a ver Un monstruo viene a verme y ha sido como una de las primeras películas que vi como sin tener ningún tipo de contexto previo, porque yo simplemente sabía quién era el director y poco más. Y fue la mejor decisión que tomé, pero ahora me pegué una llorera desde el principio de la película hasta que terminó, que no podía parar de llorar, de verdad, porque no sabía absolutamente nada, ni de qué iba, ni de nada. Y luego lo de Telecinco, a mí me pasó un poco con Lo Imposible también. Otra igual. Me hicieron lo mismo. Madre mía, Lo Imposible. Bueno, sí, en fin, yo no quiero... Me caen muy bien todos. Y además yo soy un don nadie, mi opinión no cuenta para nada. Pero, en fin, que no sé. O sea, yo lo de Lo Imposible ya es que dije, bueno, vendemos desgracias. Es que no lo entiendo, ¿sabes? No entiendo... Yo no entiendo por qué hay que hacer una película de todo. Es algo que se me escapa, te lo juro. A ver, es inspiración. Al final, pero es que yo no lo he visto y esto va a ser polémico, pero a mí hacer una peli, o sea, una miniserie... Bayona me parece un buen director, Cuidado. Ahí sí que lo quiero decir, No me parece un mal director. ¿Te acuerdas que me gusten más otros directores? Pero él me parece un buen director. Y Amenábar también me parece un buen director. Pero que me refiero que yo hay cosas que no sé hasta qué punto. Se ha puesto el grito en el cielo por el libro, y con razón se ha puesto el grito en el cielo, con el libro del odio, del asesinato de Ruth y José, que entrevistaba a José Bretón, este señor y tal. ¿Por qué no nos ponemos las manos en la cabeza cuando se hace una ficción sobre el caso Asunta o cosas así? Es que una cosa es un documental, pero otra cosa es ficcionar algo que encima son casos súper recientes. Es que... A mí me pareció... Y la gente estaba loca con la serie, sí. Igual que estas otras, porque además ha sido una moda que han empezado a hacerse series, a hacerse ficciones. Es que sobre todo es el tema de ficcionalizar o como se diga. Sí. Que yo tampoco lo entiendo. A mí se me revuelve muchísimo, o sea, prefiero ver un documental 1000 veces. Uh-huh. Bueno, yo no puedo hablar muy alto porque yo vi Dahmer y me gustó mucho. Sí, no, yo también lo he visto. Sí, pero Dahmer estamos hablando de un caso de hace muchos años ya. O sea, el caso Asunta es una cosa muy, muy reciente. Yo no sé. Y espérate porque estarán lavándose las manos de que el pedófilo ese alemán haya sido el que asesinó a Madeleine para poder hacer la serie en cuanto le pillen, y Marta del Castillo, creo que estaban preparando algo para Marta del Castillo también, Pues vamos, ya sería... O sea, una cosa es un documental, pero a mí una serie es que no sé. Un documental sí, porque además a nivel periodístico, si se hace bien, hay documentales que reabren casos. Y sí, total. Que hay ciertas cosas que sí, porque por ejemplo a mí Yo soy Nevenka es una peli que me gustó muchísimo y creo que son casos que está muy bien que se vea porque es la única manera de que llegue muchas veces a un público mayor. Pero yo también creo que depende de cómo lo toques.
cómo toques el tema, ¿no? Cómo entres ahí, creo que, como decíais, ahora hay documentales que han ayudado a reabrir casos, incluso que han ayudado a resolver casos. Pero claro, todo depende de quién esté detrás del proyecto y desde qué punto lo enfoque. No sé, a mí me cuesta mucho ponerme a ver true crime de ficción. Me cuesta muchísimo. O sea, de hecho me cuesta mucho consumir contenido de true crime porque lo que me gusta es leerlo cuando me estoy informando sobre algo y poder contrastar en ciertas cosas, ¿no? Porque muchas veces te quedas, ves un documental y ya lo das por bueno y hay que bueno, que esto también es una moda que no viene de ahora, porque cuando yo era pequeño se hizo la serie del caso Baninkoff y se han venido haciendo muchas series durante años de reconstrucciones de casos reales de España. Entonces, bueno, pero en fin, que lo veo, el problema que tengo ahora es que lo veo como muy producto, muy vamos a tocar esto porque sabemos que vamos a vender, no como vamos a hacer algo, pero bueno, es mi opinión y imagino que cada uno tiene la suya y ya está. En fin, chicos, pues vamos a cerrar este cineclub de verano, porque al final yo tenía aquí como preparado para decir con la imagen de Baby Jane en la arena de la playa, pero hemos acabado hablando de Bayona. Así que bueno, también está muy bien. Bayona, rima con ballena, las ballenas se bañan en el mar, Baby Jane estaba en la playa, mira, todo está... No, y que Bayona es un pueblecito francés también costero, bonito, ¿no? Entonces, con esa imagen pues nos despedimos, ponemos punto final a este cineclub de verano y a nuestra cuarta temporada del podcast, que hoy, bueno, hemos pasado por esa represión ibérica, hemos visto destrozar el sueño americano y perder la inocencia en el verano del 84 y hemos sido testigos de que el mayor monstruo a veces es simplemente pues la industria cruel que te olvida. Solo me queda daros las gracias, Pedro y Lidia. Ha sido un privilegio cerrar esta temporada con vuestros debates, bueno, tenerlos a lo largo de la temporada, vuestra intensidad, la de Pedro más que la de... Yo, a ver, mi problema, entiéndame usted, es que me olvido de que estoy y hablo como si estuviera con un amigo, pero bueno, yo espero no haber ofendido. Pero eso es lo que le gusta al oyente. Espero no haberle tocado la fibra, nada. En tal caso, es solo una opinión de una persona más de entre millones de personas. No va a ningún lado, no afecta a nadie, no, ni suma ni resta. Tranquilo, que no va a aparecer quien tú y yo sabemos diciendo ¿qué te pasa a ti con madre? ¿Qué te pasa a ti con madre? Esto espero. No. En fin, pues Lidia, también muchas gracias por tu primera temporada aquí en A Través de la Niebla. Temporada completa, eres la primera colaboradora que puede decir eso. Has sobrevivido. He sobrevivido. Nada, muchas gracias a vosotros por querer tenerme aquí y espero volver la temporada que viene, si no me echáis. Bueno, pero yo también. Sí. Claro que sí, volveremos en octubre con las piedras cargadas. Hasta entonces... Sí, solo si la audiencia me lo... Solo si la audiencia nos sigue queriendo. Hasta entonces, no os preocupéis que cada semana tendréis una cosita nueva en Spotify, pero bueno, a todos los que estáis siempre al otro lado de los auriculares, os damos las gracias también, nos vamos a descansar, pero os vamos a dejar deberes para el verano, ¿no? Porque yo quiero leeros en comentarios, quiero saber cuál es esa película que visteis un verano cualquiera y que se os quedó grabada a fuego para el resto de vuestras vidas y yo que sé cuál fue la chispa que os cambió, dejádnoslos aquí en la cajita de comentarios de Spotify, de YouTube, de donde nos estéis escuchando. Suscribíos sobre todo para que sepáis cuando volvamos. Y nada más, gracias por acompañarnos toda esta temporada. Descansad, cuidado con el sol, no le contéis vuestros secretos a los vecinos y nos vemos a la vuelta. Hasta la próxima temporada. Adiós.